Hoy es el día Trekkies, el día que se estrena Star Trek Picard en España. En este vídeo quiero compartir contigo un poco lo que se sabe hasta la fecha de la serie, por dónde van a ir los tiros, un poco de la trama, los personajes que lo van a interpretar, dónde está ubicada, un poco el timeline, un poco de historia del por qué llegamos hasta aquí y en qué escenario nos encontramos. Y esto quiero hacerlo desde tres prismas distintos, ¿vale? El primer prisma es una cosa que me encanta, ya lo sabéis, que es el tema del transmedia. El segundo prisma será un poco ubicar la serie en el canon de la línea temporal de lo que ya sabemos de la saga de Star Trek. Y el segundo repasaremos un poco los personajes, explicando un poquito sobre cada uno de ellos, ubicándolos y sobre todo haciendo un poco de cábalas de mis teorías locas de por dónde va a ir la cosa. Quédate conmigo, ponte cómodo, que empezamos. ¡Engage! En este vídeo no te voy a dar una alerta de spoilers porque lo poco que se ha visto de Star Trek Picard han sido los trailers promocionales, algún pequeño clip y algunas fotos, ¿vale? Mírate este vídeo bajo tu responsabilidad. Es posible que acertemos con alguna cosa y con otras fallemos radicalmente, así que tú mismo. Sabemos que hay gente que quiere saber todos los detalles antes de ver la serie y sabemos que hay gente que quiere llegar lo más virginalmente posible al estreno de la serie. ¿Por qué no aprovechas para suscribirte al canal? Como os decía en la introducción, el primer prisma que quiero comentar con vosotros, la primera pata de este trípode de lo que vamos a hablar hoy, es el transmedia. Es algo que me encanta y para aquellos que no lo sepáis, el transmedia es el arte de poder continuar una historia o enriquecer una historia a través de diferentes medios. En el caso de la saga de Star Trek, por ejemplo, ¿vale? Se enriquece lo que vemos en pantalla, tanto de series como de películas, con cómics, videojuegos, libros, ¿vale? Bueno, básicamente es esto, ¿vale? Entonces, de Star Trek Picard tenemos, hasta donde yo sé, tres fuentes de transmedia que quiero comentar con vosotros. Una de las fuentes de transmedia de la que va a beber la serie Star Trek Picard es este cómic, Star Trek Countdown, publicado en octubre del 2010 por la editorial Dracul en España, completamente en español. Los productores de la serie ya han dicho que este cómic no va a ser canon, ¿vale? Pero algunas cosas sí, algunas de las cosas que aquí se explican sí van a tener cierta importancia trascendental en lo que vamos a ver en la serie. En un rato lo comentamos. La segunda fuente de transmedia es un libro que se llama The Last Best Hope, que se va a publicar a principios de febrero, el 11 de febrero del 2020, creo. Sí, correcto, el 11 de febrero. Y es un libro, ¿vale? Que no he encontrado de qué va el argumento, pero se supone que explicará largo y tendido un poco por qué vemos a Jean-Luc Picard en la situación en la que vemos o quizás alguna cosa entre medias de lo que sabemos del canon actual hasta el principio de la serie. Lo dicho, no he encontrado de qué va el argumento, me he revelado internet de arriba abajo y de abajo arriba y no he encontrado nada, así que si alguno de los suscriptores, si alguno de los que estáis viendo este vídeo tenéis más información al respecto, por favor compartirla con el resto. La tercera fuente de transmedia que quiero comentaros es el cómic Star Trek Picard Countdown. Son tres grapas de estas típicas americanas ya publicadas por la editorial IDW que explican dónde está Picard, qué es lo que hace y cómo entre comillas, se cabrea o se desencanta con la flota estelar y se vuelve a sus viñedos. En un ratito de nada también lo comentamos. Paciencia. Y una nueva fuente de transmedia que no he contabilizado antes, esta cuarta, se trata de The Ready Room. Es un pequeño programa que se emitirá detrás de cada uno de los capítulos, presentado por nuestro amigo Will Wheaton, hablando con los actores, con los productores, con los responsables de atrecho, de vestuario, etcétera, para saber más de cada uno de los capítulos que veamos. Recordar que esto ya lo hizo Star Trek Discovery con un programa también a posterior que se llamaba After Trek. Y aparte de estas cuatro fuentes de transmedia no he encontrado nada más, así que si me he dejado alguna, por favor, insisto, a compartirlo con el resto. La segunda parte del vídeo va a hacer referencia a lo que sabemos del canon oficioso para saber dónde está ubicada la nueva serie. Y para eso nos tenemos que retraer a una película que quizás no sea del gusto de todo, que es Star Trek Nemesis. Star Trek Nemesis, ubicada en el 2379, nos habla de dos hechos súper importantes para la trama de Star Trek Picard.
El primero de ellos es que se crea un nuevo gobierno en Rómulo mucho más afín o quizás más agradecido con la flota estelar por salvarlos de la amenaza de los remanos y de Shinson. Y en segundo lugar vemos cómo Data se sacrifica para salvar a sus amigos y cómo su memoria se vuelca en un prototipo, en el prototipo Before, y justo al final de la película parece que este prototipo empieza a recuperar o empieza a asemejarse a la figura de Data que todos conocemos. El segundo factor canon que tenemos que tener en cuenta es lo que vimos en la película del 2009 de J.J. Abrams de Star Trek. En esa película, ubicada en el 2387, vemos como la estrella del sistema Obus explota en una supernova, destruyendo gran parte del sistema estelar romulano. Parte de lo que se ve en esa película, como que Spock intenta evitar la supernova con la materia roja, o incluso lo que se puede leer en este cómic, a que insisto, hay gran parte de aquí que no va a ser canon. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, y sin hacer, y no quiero, tampoco pretendo hacer spoilers, ¿vale? En este cómic se ve al Capitán Data comandando el Enterprise, se ve a Jean-Luc Picard como embajador de la flota estelar en Vulcano. Bueno, pues se ve a George LaForce como el creador o el inventor de la nave Medusa, ¿vale? Pues esto, insisto, no va a ser canon, ¿vale? Pero gran parte de la historia de eso, insisto, de cómo explota la estrella, de cómo el sistema romulano queda destruido, etcétera, esto sí lo va a ser. Y el tercer factor canon que tenemos que tener en cuenta es precisamente lo visto y lo leído en los 3 cómics de Star Trek Picard Countdown. Allí vemos cómo a partir del 2381 Star Trek Picard abandona el mando del USS Enterprise, lo ascienden a almirante y durante 4 años, del 81 al 85, lo tienen en una misión secreta. Esa misión no es otra que patrullar el sistema romulano para reubicar a los colonos y supervivientes romulanos en otros planetas más adecuados. Se ve que la flota estelar ha detectado con varios años de antelación que la estrella va a explotar en plan supernova y que no hay mucho que hacer para evitarlo, y gracias a las buenas relaciones de Picard con el Senado romulano se están reubicando en otros sitios. Como no podía ser de otra forma, los romulanos siempre tienen su parte tramposa con el tal Shi'ar, y vemos también como hay ciertos romulanos que quieren aprovecharse de la buena fe de la flota estelar e incluso tienen sus propios intereses. Parte de los personajes vistos en estos cómics ya salen en los trailers, ¿vale? Como veremos de aquí un ratito. Aún no he podido leer el tercer número de los cómics, pero se da a entender que alguna cosa desencanta a Picard con su trabajo en la flota estelar. En el 2386 abandona la flota estelar de forma definitiva y se va a cuidar de sus viñedos familiares. Varios años más tarde, en el 2399, es donde empieza Star Trek Picard. Quizás esto os ha sonado todo un poco a chino y habrá que tirar para atrás para volver a verlo, pero tranquilos, que os dejo una imagen, un timeline, donde está todo súper bien explicado. Antes de continuar, un pequeño apunte en relación al transmedia. En los cómics de Star Trek Picard Countdown se ve al almirante Picard comandando una nave llamada USS Verity. Es una nave de clase Odisea y esta nave apareció por primera vez en el videojuego de rol Star Trek Online, concretamente como el Enterprise F. Es un ejemplo más de cómo el transmedia alimenta, en este caso, del videojuego al cómic. Y hablando del videojuego Star Trek Online, comentar que recientemente acaban de subir el uniforme oficial de la época de Star Trek Picard para que lo descarguemos gratuitamente para nuestros personajes. Hasta donde sé, hoy está disponible ya para PC y próximamente lo estará para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox. Así que si jugáis al juego ya podéis ir y reclamarlo. Y en la tercera pata de este vídeo vamos a comentar un poco sobre cada uno de los personajes de la nueva serie, así como un poco de teorías locas que tengo en mente. El primer personaje, como no podía ser de otra forma, es la figura de Jean-Luc Picard. Lo vemos en el 2399 cuidando de sus viñas familiares en La Bar, Francia, y poco a poco la trama nos irá explicando pues un poco lo que hemos visto en los cómics, como estuvo 4 años intentando realojar a los supervivientes de Rómulo para evitar esta supernova que ocurriría en el 87, y cómo abandonó la flota estelar en el 86 por alguna pequeña desaveniencia o alguna gran desaveniencia con la flota estelar. Los que ya hayáis visto el short trek Children of Mars, yo creo que los tiros van a ir un poco por ahí.
Precisamente en los trailers también salen como malos recuerdos o malos sueños, pesadillas con el ataque de estas naves que yo creo que están comandadas por seres artificiales basadas en una retroingeniería de B4. El segundo personaje a comentar es Dak, seguro que lo pronuncio mal, por eso os lo dejo por aquí escrito, que es la chica, esta jovencita que va a buscar a Jean-Luc Picard a sus viñedos. Le dice que con él se encuentra a salvo y también le pregunta si sabe quién es. Fijaros que en el tráiler la figura de este personaje la está dibujando Data en este sueño o retrospectiva que tiene Jean-Luc Picard, y en el tráiler también aparece con una pequeña brecha, con una pequeña herida en la cabeza. Dicen las teorías que puede ser la hija de 7 de 9, dicen que puede ser un clon Borg al que le han quitado los implantes. Bueno, hay teorías para todo. La vemos también en una especie de correccional o una especie de campo campo de refugiados, ¿vale? O prisión, no sé, iremos viendo por dónde van los tiros. El personaje de Agnes Jurati interpreta a un científico, a una científica, no sabemos si de rama médica o de rama de ingeniería o de qué, pero es un personaje que claramente se la va a ver defraudada también con su trabajo en la flota estelar y sin ningún tipo de miramientos se unirá a la tripulación de Jean-Luc Picard porque tienen intereses comunes. Me recuerda mucho al personaje de Carol Marcus y yo creo que su frustración con la flota estelar es que fue la encargada de hacer la retroingeniería del prototipo B4 y de crear estos seres sintéticos para la flota estelar. Precisamente en el tráiler se la ve en un laboratorio con un cajón gigante donde están las piezas de B4. El personaje, el de Cristóbal Ríos, Chris para los amigos, se trata de un exoficial de la flota estelar y en la actualidad piloto de la nave de Jean-Luc Picard o piloto de su propia nave a la que Jean-Luc Picard invitan para participar en esta misión que será la trama de la primera temporada. Y también se trata de un pequeño ladrón experto, de un pequeño ladronzuelo, ¿vale? Quizás recuerda un poco la figura de Han Solo, ¿vale? En plan, yo tengo mis trapicheos y ahora por azares del destino has llegado a mi puerta y tengo que acompañarte en esta misión para un bien mayor. La socia de Cristóbal Ríos, su copiloto al estilo Chihuahua, ¿vale? Y no lo digo por los pelos, se trata del personaje de Raffi Musiker. Este personaje lo vemos en los cómics de Star Trek Picard como la número 1, como la primera oficial en la nave de USS Verity. No sabemos por qué deja la flota estelar, pero esta ex oficial de inteligencia ha tenido problemas con las drogas y con las sustancias ilegales y la veremos luchando contra sus demonios interiores precisamente por mantenerse alejada de ello. El personaje de Narek es un agente romulano que se une a la tripulación de Jean-Luc Picard para investigar lo que su gente está haciendo, seguramente a través del Tar Shiar, con antiguos drones Borg. Y es que aquí los Borg, no lo hemos dicho antes, también son importantes con la figura de Hugh, que es aquel Borg al que le dotan de cierta individualidad y que gracias a esto, parte del colectivo Borg, se rebela, entre comillas, y crean una facción independiente. En los trailers también se ha visto cómo los romulanos trabajan precisamente con estos individuos Borg y están en una instalación donde ellos mismos anuncian que durante X tiempo no han habido incidentes, no han habido asimilaciones Borg. ¿Los tendrán allí encerrados? Y el personaje de Elnor, ya bautizado como el Legolas de Star Trek Picard, es un romulano experto en el arte en la lucha cuerpo a cuerpo con estas katanas que tiene, y solo se ha dicho de él textualmente que es tremendamente fiel a Jean-Luc Picard. Y como os decía antes, los personajes de Zaban y de Lian son esos dos romulanos que aparecen al principio del primer número de Star Trek Picard Countdown, aparecen en los trailers y parece ser que son dos refugiados romulanos que Star Trek Picard tiene trabajando con él en sus viñas. Como habéis visto, Star Trek Picard tiene para rato, no solo lo que veremos en la pequeña pantalla, sino también todo lo que hemos visto en formato cómic, lo que podremos ver próximamente en formato libro y todas las teorías que poco a poco se irán desvelando. Espero sinceramente que la disfrutéis porque yo seguro que lo voy a hacer. Me encanta este aire alejado un poco de la nueva generación, este aire de reivindicación o de hacer justicia poética con males en el pasado al que Jean-Luc Picard no se va a poder resistir, intentar arreglarlo.
Me parece perfecto que aparezcan personajes, no solo Data, sino 7 de 9, William Riker, Diana Troy, etcétera, para aumentar más la sensación de hype y de continuidad de esta serie. Y lo dicho, ¿vale? Disfrutarla mucho, dejar en los comentarios vuestras teorías, dejar en los comentarios qué os ha parecido cuando veáis el primer capítulo, y estamos en contacto. Disfrutemos de esta gran serie, nos vemos en La Última Frontera, larga y próspera vida, engage, make it show, todo lo que queráis para disfrutar esta noche sí, seguro, de Star Trek Picard primer capítulo.